Me acompaña como todos los jueves mi hermano Héctor Marfil y él ya está listo para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para recibir tus dudas, cualquiera lo que sea, igual échanos una llamadita, ¿no? Para eso te voy a dar los números aquí en cabina, que yo creo que ya los conoces. Los números aquí en cabina es el 8375-5051 y el 8375-5055. Por si quieres comunicarte con nosotros, también tenemos un correo electrónico que es volviendo a guión bajo la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo a guión bajo la palabra @hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular por si quieres mandarnos un WhatsApp o un mensaje de texto, no solamente hoy, también puedes hacerlo durante la semana. Es el 818-252-8607. 818-252-8607. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra y también puedes visitar nuestra página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Vamos a estar esperando tu comunicación y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada, de las últimas semanas. Estamos hablando a nuestros amigos católicos, para ellos es el programa. La semana pasada hablamos de una doctrina, de un lugar de hecho que, bueno, nadie sabe dónde está, ni los mismos católicos saben, ni los maestros saben. Hablamos la semana pasada del purgatorio. Y todas las herejías que le acompañan, como las indulgencias, ¿no? Pero si te fijas ya el tema desde la semana pasada, estamos hablando de salvación, de cómo se llega al cielo, según la Iglesia Católica. La semana pasada hablamos de esta parte, hablamos del pecado, hablamos de que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, y cuando se refiere a la muerte, no está hablando de dejar de existir, sino de un lugar, del infierno, del lago de fuego. Eso es lo que significa muerte en la Biblia. Entonces la paga del pecado enseña a la Biblia que es ir al infierno, según la Biblia. Según la Iglesia Católica, no necesariamente. Es decir, ellos dicen primero hay que ver el pecado, porque según ellos hay pecados veniales que no llevan a la muerte, hay pecados mortales y luego están los pecados capitales. Entonces depende de la clasificación, es a dónde vas. Pero además ellos dicen lo que es pecado y lo que no es. Por ejemplo, en la Biblia enseña que es pecado, ya no hablemos de adorar o venerar, que es pecado arrodillarse ante las imágenes. En la Biblia también enseña que es pecado hacerse imágenes, pero para la Iglesia Católica no lo es. Según ellos dicen que hacer imágenes Dios lo manda. Entonces, si es un mandamiento, todo aquel que no está arrodillándose ante imágenes está en pecado, porque es un mandamiento según la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Entonces no venerar imágenes es pecado. Así de contrario es a la palabra de Dios. Otro ejemplo para la Iglesia Católica es pecado mortal. Pecado mortal, escúchalo bien, tú que eres católico. Ellos dicen que es pecado mortal no asistir a misa, ¿te imaginas? No acudir a misa, te puedes ir al infierno por no acudir a misa. Pero otra vez, antes de avanzar, ahorita que menciono el infierno, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de religiones en general, estamos hablando de ir al cielo o al infierno. Eso es lo primero que debe de creer toda persona, incluido el católico. Si te equivocas de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide, irás al infierno. ¿Sí crees esto? Para ilustrártelo mejor, para hablar más claro, tú escuchas lo que yo predico los jueves, tú escuchas también lo que predican los martes. Bueno, los dos no podemos tener razón. Uno de los dos está equivocado. Y estar equivocado no es como, ay, pobrecito, se equivocó. No. Más claramente es, uno de los dos está trabajando para el diablo.
Y si te equivocas, es decir, si le crees al que trabaja para el diablo, ¿a dónde crees que vas a ir? Así de importante es esto. Es vida o muerte, es cielo o infierno. Incluso lo creas o no lo creas. Tu vida eterna está en juego. Y los que tienen familia, la de su familia, la de tus hijos. ¿No te preocupa nada? ¿Qué tenemos que hacer? Yo no sé tú, pero yo digo que debemos preocuparnos por nuestra vida, cuidar nuestra vida. Nadie más lo va a hacer. Al contrario, tenemos un enemigo. Dice en 2 de Pedro 5:8, siempre que mencione 2 de Pedro, 1 de Pedro, este Pedro es el que dicen que es el primer papa. Entonces aquí está diciendo Pedro que vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que luchar. Estamos en una guerra. Efesios 6:12 dice que tenemos guerra contra sangre. Digo que no tenemos guerra contra sangre y carne, que la tenemos contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Estamos en guerra. Hay una guerra. Tu alma está en juego. Mi alma está en juego. El diablo quiere llevarnos al infierno. ¿Cómo trabaja? Si vas allá al inicio de todo, desde Génesis 3, se ve cómo trabaja. Mira cómo engañó a Eva. Cómo engañó a Eva, cómo engañó a Adán. Cuando Eva le dijo, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de aquel fruto de ese árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, para que no muráis. Y la serpiente, el diablo, le dijo, no moriréis, no moriréis. La Biblia dice que esta serpiente, que este diablo es el engañador. Así dice Apocalipsis 12:9. Es el que engaña al mundo entero. Jesucristo dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Él es homicida. No permanece en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo engaña, es el engañador. ¿Cómo engaña? Con la religión. Eso es lo que más le funciona. En tu casa, lee 2 de Corintios 11 completo. Yo te voy a leer unas partes. Miren, en el 11:3 dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la fidelidad a Cristo. Porque viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu u otro evangelio, bien lo toleráis. Termina diciendo, bien lo toleras. Que te hablen de otro Jesús, que te hablen de otro espíritu, que te hablen de cualquier evangelio, y todo lo toleraban ellos. Recibían predicaciones, enseñanzas erróneas, doctrinas diabólicas. ¿De parte de quién? ¿Quién las traía? Pastores, apóstoles. Mira lo que dice en el 11:13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como enviados de Cristo. Se disfrazan, y no es maravilla, no debe sorprenderte si Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice así que no es extraño que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Engaña, engaña. ¿Qué otra cosa utiliza? También utiliza la Biblia. No solo utiliza gente, pastores, apóstoles, sacerdotes, que van a decir que vienen de Dios. Claro, vienen disfrazados de ministros de justicia. También usa la Biblia. Mira en Mateo 4:6. Mateo 4:6, cuando está tentando al mismo Jesucristo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Al cabo que escrito está, que a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán. ¿Sabes qué?
le está mencionando la Biblia, le está mencionando una porción del Salmo 91. Sí está en la Biblia. Los versos que te mencionan las doctrinas erradas sí están en la Biblia. Los versos que te mencionan los martes en la noche sí están en la Biblia. Pero no es suficiente. No es suficiente. Mira cómo contestó Jesús. Escrito está también. A cada tentación respondió con la palabra de Dios escrita. Escrito está también. El diablo dice, mira, si podemos hacer imágenes, mira, y te lleva a donde hicieron los querubines. Tú tienes que cuidarte, tú tienes que responder. Sí, pero escrito está también aquí en Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Que no te sorprenda el diablo usando la Biblia. Versos, versos y más versos. Leíamos ahorita, no te sorprendas. El diablo se disfraza de ángel, de luz. El diablo predica también en estaciones cristianas. El diablo usa la Biblia. No te sorprendas. No te sorprendas. El programa de los martes es para los que quieren aprender. Es un programa de mucha utilidad. Es la forma más fácil de aprender cómo el diablo usa las escrituras. Sería una gran escuela para que veas cómo se tuercen las escrituras. Por lo menos a mí me sirve bastante. ¿Qué debemos hacer? Dice la Biblia, hay que ser como los de Berea. Dice en Hechos 17:11 que estos recibían la palabra y luego escudriñaban cada día. Lee Hechos 17:11. Cada día la escritura, a ver si eran así. Pero este consejo es para todos, no solo a los católicos. Siempre lo hemos dicho. No vas a ver si está el versículo. Desde ahorita yo te digo, si están los versos que te dan. Tienes que ir a ver si significan lo que dicen que significan. No es nada más dar versos y dar y dar y dar. Y aquel que dice, bueno, ¿y cómo sé que no es usted el equivocado? ¿Cómo sé que no es usted el que trabaja para el diablo? Eso es lo que tienes que tener. Siempre, conmigo y con todos. Esto no es de corazonada, no es de que te caiga bien alguien, no es de que tu mami te lo enseñe. Esto es de palabra de Dios. Vea la palabra de Dios por tu cuenta y descubre quién te está mintiendo. Quién te está mintiendo. Pero ve a ver si los versos significan eso, porque versos hay demasiados. Por ejemplo, decían el martes, ya les demostré que la iglesia sí tiene autoridad, que la iglesia sí dejó papas y que la iglesia sí dejó sucesores. Y dijo, ya se los demostré con Mateo 16:19. Mateo 16:19, si lo lees en tu casa, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares será desatado en los cielos. Y eso significa, de verdad, con este verso, ahí dice que va a haber sucesores. Este verso significa que la iglesia católica tiene autoridad. ¿A qué horas mencionó a la iglesia católica? ¿Te das cuenta? No dejes que te duerman. Pero ellos dicen, si no lo entiendes, es porque solo a ellos se les dio el entendimiento. Y decían el martes, y la superavanzada teología de la iglesia católica. Cuando escuché esto, sí me quiso como que ganar la risa. Pero ¿sabes qué? No es de risa porque es lo más serio que existe. Personas como estas todos los días envían gente al infierno, todos los días trabajan para el diablo y ni cuenta se dan. Ellos mismos están perdidos. Pero tú tienes que cuidar tu vida. La palabra dice que te cuides. Miren 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. No creas a todo espíritu. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Probad los espíritus. Y no está hablando de los espíritus que se aparecen, sino de los espíritus que predican. Miren lo que dice enseguida. Porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. Cuídate de todo el que ande predicando. ¿Cómo? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Yo no quiero que me creas a mí. Lo que yo digo es que te cuides de todos, incluido de mí. Y lo que quiero que aprendas es la única forma de cuidarte es leyendo la Biblia por tu cuenta, leyendo la Biblia en casa. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Empieza por Mateo, empieza por los evangelios. Lee la Biblia, mi hermano. Ahí es donde está la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La salvación está en la palabra, no en ninguna iglesia, no en ninguna religión. Y cuando hablamos de salvación es de que tenemos que buscar ser salvos del infierno, de que todo aquel que practica el pecado está caminando hacia el infierno. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos de ese infierno? Ya vimos que la Biblia dice la paga del pecado es muerte. También la Biblia dice que todos pecamos, dice en Romanos 3. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo todos vamos al infierno. Todos merecemos el infierno. ¿Cómo nos salvamos? Hay salvación. Eso es lo que se llama el evangelio, la buena noticia. ¿Qué mejor noticia hay que esta? Hay salvación. Hay salvación. La Biblia habla de este evangelio. Dice, es lo que provocó a Lutero, lo que provocó la reforma. Cuando leyó en Romanos que dice, el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por fe. Ese es el evangelio. Pero ¿qué va a tratar de hacer el diablo? Si esto es si el evangelio te salva, ¿qué va a querer hacer el diablo? No necesitas inventar, lo dice la Biblia. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Eso es lo que va a querer hacer el diablo. Si el evangelio te salva, el diablo va a luchar contra ese evangelio. Te va a ofrecer otros evangelios, te va a esconder el evangelio, te va a cambiar el evangelio. Por eso también dice en Gálatas, el que predique otro evangelio es maldito para Dios. Maldito porque el que predica otro evangelio está enviando a personas al infierno. El que enseña salvación distinta a la de la Biblia es maldito, sea una persona, sea un sacerdote, un pastor, una iglesia o una religión. Dice ahí mismo, así un ángel del cielo baje, sea maldito. Eso. Y otro evangelio es lo que predica la iglesia católica, otra forma de ser salvos. La iglesia católica, ya vimos ahorita, claro que dice que la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios, dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá, dice en el libro de Ezequías. La paga del pecado es muerte. Si te fijas, todo el infierno gira alrededor de nuestro pecado. ¿Cómo nos salvamos? Necesitamos que nos perdonen los pecados. Necesitamos que Dios nos perdone esos pecados. Pero la iglesia, ¿qué dice? En el catecismo católico, cuando yo te hablo de doctrinas de la iglesia católica, no estoy hablando de que las escuché de alguien, de mi tía, de mi abuelita, ni siquiera de los del martes. Yo hablo del catecismo católico. Ahí están las doctrinas de la iglesia católica. Y el catecismo dice que Jesús dio poder a los apóstoles y a sus sucesores para perdonar pecados. Y así instituyó el sacramento de la penitencia. Así los fieles que caen en pecado después del bautismo se pueden reconciliar con Dios por medio de este sacramento, por medio del sacramento de la penitencia. Hoy es más conocido como la confesión. ¿En qué consiste? En confesar tus pecados a un sacerdote católico y él te puede absolver
de esos pecados. En el catecismo, en el párrafo 1444, dice: al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión se expresa en las palabras de Cristo: a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates será desatado en los cielos. La iglesia enseña: ¿quieres ser perdonado por Dios? Necesitas pedírselo a un sacerdote, necesitas confesarte ante un sacerdote, y el sacerdote tiene ese poder de parte de Dios. Si Él te perdona, Dios te perdona. Es bíblico. Ellos se basan, ahorita leímos en el catecismo, se basan en 2 versículos. En Mateo 18:18, donde dice: todo lo que ates en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y lo que desaten lo mantendrá desatado el cielo. Y en Juan 20:23, que dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ellos dicen que aquí les dieron el poder de perdonar pecados. Hay muchísimas cosas que ver. Como decíamos ahorita, ¿en dónde se menciona a la Iglesia Católica? La Biblia nunca habla de que habrá sucesores, nunca habla muchas cosas, pero pues qué mejor que como contestó Jesucristo: escrito está también. Escrito está que Jesús es el que perdona pecados y que podemos acudir a Él directamente. Por ejemplo, unos ejemplos, porque esto es de lo que más abunda en la Biblia. Lucas 7:47. Antes de seguir con los versos, te voy a repetir los números en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375 5051 y el 8375 5055. Mira estos versos que tiene la Biblia. Lucas 7:47, perdón. Te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Es Jesucristo hablando. Al ladrón en la cruz, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al paralítico en Mateo 9:2 le dijo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. La Biblia dice que Él tiene autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Todos los que en Él creyeren, dice Hechos 10:43, recibirán perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Está ofreciendo perdón de pecados. Oye, pero tenemos que confesarlos. Claro que tenemos que confesarlos, pero a Él tenemos que acudir, a Él. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Él. Salmo 32:5, confesé mis pecados a Jehová y perdonó la maldad de mis pecados. Esta es la mayor promesa. Isaías 1:18, venid y hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Él. Además, hay infinidad de ejemplos de hombres que confesaban pecados a Dios. No hay un solo ejemplo de alguien que haya confesado ante un sacerdote. Daniel 9 dice: oré a mi Dios e hice confesión. Hemos pecado, no hemos obedecido. Oh Señor, perdónanos. A Él le confesaron, a Él. En Esdras 9:5 dice: me postré de rodillas, extendí mis manos a mi Dios. Nuestros delitos han crecido. A Él. De esto está llena la Biblia. A Él hay que pedirle perdón. A Él hay que dirigirnos. Pero lo más claro es que nadie, nunca verás en la Biblia que se confesara ante alguien. Mira, otra vez te repito, al primer papa según la iglesia, en Hechos 2:37, cuando está predicando en el día de Pentecostés, dice: muchos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos?
¿Y qué les dijo Pedro? A ver, revisa Hechos 2:37. Les dijo, confiésense. Les dijo, confiésenme a mí los pecados, soy el Papa. Le dijo, bueno, confiénsense entre ellos, son sacerdotes. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Arrepentíos, arrepiéntanse. Ese es el evangelio. El mismo Papa, otra vez, segunda de Pedro, dijo, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a confesarnos, a ir a misa. No, dice al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que dejes el pecado, que cambies de vida. El arrepentimiento sincero, el arrepentimiento para vida, solo puede nacer de un corazón que se siente perdido cuando peca. Esta es palabra del Papa Pedro I. Mira más adelante, el mismo Papa Pedro I, Hechos 8:19, chécalo en tu Biblia. El mismo Papa, Hechos 8:19, cuando Simón les decía, denme este poder para que yo también ponga y reciban el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué iba a andar hoy el Papa rechazando un peso? ¿Cuánto crees que cobra por visitar los países el Papa? Pero siguió diciendo, Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto, tu corazón no es recto. Y luego, ¿qué le dijo? Ve y confiésate. No, mira, 8:22, Hechos 8:22, arrepiéntete y ruega. Ahora mira, dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al sacerdote. No, le dijo, ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ruégale a Dios, ve a Dios, dijo Pedro. ¿Por qué no lo obedeces? Nunca nadie recomendó ir ante un sacerdote. Jesús es el que perdona y podemos ir a Él directamente. Él dijo, vengan a mí los que están cansados. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No le clames a nadie más, no vayas ante nadie más. Puedes ir a Dios en forma directa. ¿Por qué no lo haces? ¿No te das cuenta que te quieren alejar de Dios? Quieres orar y te dicen, mira, ahí está la Virgen, ahí está San Judas. ¿Y Dios? ¿Por qué no te diriges a Dios? Cuando pecas, tienes que pedir perdón a Dios y te dicen, ven, pídele perdón al sacerdote. ¿Y Dios? Mateo 6:6 dice, ahí está, cierra tu puerta. Y Él está ahí en lo secreto. Él es quien perdona. A Él es a quien ofendemos cuando pecamos. A Él hay que pedirle perdón. Esto es nada más de lógica. Si tú ofendes a tu esposa o a tu esposo, ¿a quién le debes de pedir perdón? A tu esposa. Imagínate que tú vienes a mí y me dices, oiga, quiero pedir perdón porque ofendí a mi esposa. ¿Y a mí qué? Y ahora imagina que yo te digo, bueno, quedas perdonado. Tú vas a llegar a tu casa. ¿Tú crees que tu esposa te ha perdonado? Si no lo escuchó, no fuiste directo a ella. Es lo mismo con Dios. Ve directo a Dios. La misma Iglesia Católica dice que si se puede, ¿sabías? La semana pasada hablamos de cómo divide los pecados en venial y en mortal. El catecismo dice que el mortal destruye la caridad en el corazón y aparta al hombre de Dios. Aparta al hombre de Dios. Mientras que el venial no rompe tu relación con Dios. Bueno, la iglesia, ¿sabes qué dice después de esto? Que debes confesar que es obligación que el pecado mortal lo confieses a un sacerdote. Catecismo, párrafo 1493. Es necesario por ley divina confesar a un sacerdote
todos y cada uno de los pecados mortales. Después dice, los veniales, es decir, los chiquitos, los no importantes, basta con que le pidas perdón a Dios. Como que está al revés, ¿no? Pero ellos dicen, sí puedes ir directo a Dios, pero Dios solo perdona los pecados sin importancia. Los de mayor importancia tienes que ir a un sacerdote. Como que no cuadra. Como que no cuadra, pero está bien. Pero mira, si puedes llevar los veniales a Dios, quiere decir que puedes ir directo a Dios. Y la iglesia te lo dice. Ve directo a Dios. Ve directo a Dios. ¿Por qué dejas a Dios esperando? Yo siempre le pregunto a los católicos, ¿qué de malo te ha hecho Jesucristo? ¿Por qué no vas a Él? ¿Por qué buscar intermediarios? ¿Por qué buscar imágenes? ¿Por qué buscar sacerdotes? Pero ahora siguiendo hablando de esto, de la penitencia y de la confesión ante el sacerdote, lo más ilógico, yo no sé si lo has pensado, si lo has practicado. Cuando confiesas tu pecado al sacerdote, te pone una penitencia. Pueden ser varias, pueden ser dar limosnas, etcétera, pero por lo regular te pone a rezar Aves Marías y Padres Nuestros. Penitencia significa pena, castigo. Yo cuando lo hice esto por primera y única vez, cuando me confesé ante un sacerdote y me dijo, después de darle todos mis pecados, borracheras, lujurias, fornicaciones, adulterios, y cuando me dijo, ve y reza 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, dije, para empezar dije, ¿eso es todo? Pero lo segundo que hice fue, Padre Nuestro, es decir, una oración es una penitencia, orar es un castigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? O sea, ve, te voy a castigar bien fuerte, ¿sabes? Ve y rézale, órale a Dios. ¿Eso es un castigo? Por el amor de Dios, ¿nunca lo has pensado? Es un placer. Es un placer orar a Dios. Pero para ellos es una penitencia. Depende del concepto que tenga de Dios cada quien. La Biblia no habla de penitencia. La Biblia habla de lo que dijimos hace rato, de arrepentimiento. Arrepentimiento, Hechos 2:38. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, dijo Pedro. Cuando pecas, ofendes a Dios. Necesitamos que Dios nos perdone. Acércate a Él confiadamente. Dice el libro de Hebreos, allá en Hebreos 10, podemos entrar confiadamente por su sangre, por el nuevo camino, porque es su carne. Pero otra vez, cuando hemos hablado de doctrinas católicas, yo siempre te digo, quiero dar el beneficio de la duda. Supongamos que los sacerdotes tienen poder de perdonar los pecados, pero también se ve que Dios tiene poder. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué prefieres ir a un hombre? ¿Por qué? ¿Sabías que el sacerdote es pecador igual que tú? Igual que tú. Igual que tú. Si alguien se atreviese a decir que no, hace a Dios mentiroso. Así dice en 1 de Juan 1. El sacerdote necesita arrepentirse igual que tú. Los maestros católicos necesitan arrepentirse igual que tú y que yo. El arrepentimiento es la condición de Dios para dar su perdón. Pero otra vez, siguiendo con esta doctrina tan peligrosa, la iglesia dice otra cosa. El mandamiento, la obligación es confesarse una vez al año, por lo menos, una vez al año. Imagínate, una vez al año, ¿cuántos pecados tendrás en un año? ¿De cuántos te vas a acordar cuando quieras confesarse? ¿Cuántas veces pecas en el día? Ahora imagínate en un año. ¿Te das cuenta? Tiene todo eso, todo eso en contra, disque sacramento de la confesión. La otra vez te decía, yo conozco muchas religiones con errores,
muchas de sus doctrinas, pero vamos, alguna que otra correcta tienen. Pero es increíble, la Iglesia Católica no tiene una doctrina bíblica siquiera. La Iglesia Católica, ¿por qué crees que muchos abandonan la Iglesia Católica? No aguantan sus doctrinas, ni una lectura bíblica, ni una, mi hermano, ni una. La mayoría de los católicos salen de ahí con solo leer una vez la Biblia. Y tal vez a eso le tienes miedo, a que si lees la Biblia, sabes que conocerás la verdad. Pero la Biblia dice que la verdad te hará libre. Te hará libre. Ninguna doctrina católica, ninguna, es increíble para mí, ninguna bíblica. La Biblia dice que el pecado es muerte, la iglesia dice no, es que hay mortal y hay venial. La Biblia dice que hay que pedirle a Dios perdón, y la católica dice no, es que hay que pedir al sacerdote. La Biblia dice que el que muere va al infierno, y la iglesia católica dice no, que para eso está el purgatorio. La Biblia dice que tienes que orar a Dios directo, y la iglesia católica dice no, para eso están las vírgenes, los santos y todos los intercesores. La próxima semana tal vez te hablaremos del sacerdocio. La Biblia enseña que ya no hay sacerdotes. La Biblia enseña que nosotros somos los sacerdotes. Todo cristiano es sacerdote. Enseña, ¿sabes quién lo enseña otra vez? El Papa, Pedro I. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Sería bueno un programa con puras palabras del Papa Pedro I, ¿no? Pero además la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo. Dice Hebreos 4:14. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero ellos dicen, no, pero aquí hay sacerdotes también. ¿A quién prefieres? Estás despreciando a Cristo. Estás prefiriendo hombres. Estás perdiéndote. Te están engañando. Todo pecado, mi hermano, mira lo grave que es. Todo pecado de que no te has arrepentido y que no le has pedido perdón a Dios en forma directa, no te ha sido borrado. Cuando vayas a tu juicio, vas a ser enjuiciado por ellos. Dice Romanos 2:5, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Eso es lo que está pasando en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Déjame compartirte el evangelio en los minutitos que me quedan. El evangelio de verdad. Ya dijimos, lo primero es reconocer el pecado. Todos hemos pecado. Estás en pecado. Sin reconocer que estás pecando, no hay evangelio. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Lo primero es reconocer que tu vida ha estado mal, que está mal y que estás ofendiendo a Dios, que lo que haces no es agradable a Dios. Y no solo eso, sino que todo lo que has hecho, que todo tu pecado merece una paga y que la Biblia dice que mereces la muerte y no hay purgatorio en donde lavarse. La santidad es aquí ahora, el lavamiento es aquí ahora. Merecemos la muerte, merecemos el infierno, el fuego que nunca se apaga. Si Dios viene por ti hoy y estás en pecado, irás a parar al infierno, mi hermano. Por el amor de Dios, recapacita. Dios vendrá un día a hacer juicio o te llamará un día para ser enjuiciado. Dice Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahí vas a ir al juicio y después no hay purgatorio. Está el infierno esperando por el pecador. Necesitamos dos cosas. Primero, el perdón de Dios. ¿A quién hemos ofendido? A Dios. ¿A quién debemos pedir perdón? A Dios. A Dios. ¿Cómo le hacemos? Busca la palabra de Jesús, de Dios. No importa lo que diga tu iglesia, sea cual sea. No importa lo que digan los martes, no importa lo que te digan los domingos. ¿A quién sigues? Sigue a Jesús. Mira lo que dijo Jesús. Búscalo en tu Biblia. Mateo 6:6.
Tú cuando ores, mira lo que dice. Dice, órale a San Judas, órale a la Virgen. Dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y órale. Mira quién dice, no dice a tu mami ni a su primo, dice a tu padre. Ora a tu padre que está en lo secreto. Tu padre está ahí. No necesitas imagen, no necesitas estampa. Solamente ponte de rodillas, entra en tu cuarto, cierra la puerta y pídele perdón a Dios. Eso es lo que enseñó Jesús. Y mira lo que dice en el 6:8, Mateo 6:8. No os hagáis semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes que le pidas. Y mira lo que dice en el 6:12. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos, Dios. Ve a Dios. Ve a Dios, pídele perdón a Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones. No me acordaré más de tus pecados. Dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado de su heredad. Que Dios como Él. Pero tienes que ir a Él. Él es amplio en perdonar, amplio en perdonar. Dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Claro que Dios te perdona, claro que Dios te quiere perdonar, claro que Dios ofrece perdón a todo pecador que se arrepiente. Dios perdona a todo el que le pide perdón a Él. A Él. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dijo David directamente a Dios. Lávame más, límpiame de mi pecado está delante de mí. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Dios está esperando tu oración como la del Salmo 51. No repetirla, sino lo que hay en tu corazón. Pero hay gente que dice, bueno, pero usted dijo ahorita que es muy poco. Esto también es muy poco, ¿no? Lo que pasa es que el evangelio es más. El evangelio no es solo que Él nos perdona. Claro que nuestro pecado merece algo. Nuestro pecado es sucio. Nuestro pecado es asqueroso, despreciable y debe ser castigado. Pero no se paga con Padres Nuestros. No te alcanza toda una vida de Padres Nuestros para pagar tu pecado. No se paga con purgatorio. No te alcanza toda una vida en el purgatorio para purgar lo asqueroso de tu pecado. El evangelio es que todo lo asqueroso, todo lo que merece nuestro pecado, Cristo lo pagó por nosotros. Ese es el evangelio. 1 Corintios 15. Les declaro el evangelio que les he predicado. Si retienes la palabra, soy salvo. Si no, creíste en vano. Porque les he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesitamos repetir Padres Nuestros, no necesitamos repetir Aves Marías, no necesitamos ir al purgatorio a ser quemados un poquito. Nuestro Señor pagó por nosotros, nuestro Señor cargó con nuestro pecado. Dice en 1 de Pedro
2:24, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice Colosenses 2:13, vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, perdonando todos los pecados. Ese es el evangelio. Claro que nuestro pecado merece muchas cosas, pero todas las llevó a la cruz nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay en la tierra ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos. No tenemos que pagar. Si tuviésemos que pagar, estaríamos fritos, mi hermano. ¿Con qué pagas la deuda? ¿Con qué pagas tu pecado? ¿Con qué pagas? No podemos pagar ni toda una vida de obras, ni toda una vida, ni aunque dejaras, ni aunque vendieras todo. No tenemos con qué pagar. La deuda era impagable. Gálatas 3:13, Él fue hecho maldición, colgó en el madero por nosotros los clavos, los latigazos, las espinas, los golpes, las burlas, la cruz. Todo eso es lo que merecía nuestro pecado. El abandono de Dios es lo que merece nuestro pecado. Y todo lo sufrió Jesucristo por ti y por mí. No necesitamos ir al purgatorio. No necesito repetir ni 1000 Padres Nuestros, ni 1000 Aves Marías. Solo necesito pedirle perdón a este que nos sacó del fango, a este que fue a la cruz por ti y por mí. Por el amor de Dios, mi hermano católico, lee Isaías 53. Esto es lo que te salva. Esto es lo que hizo Jesucristo, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es lo que nos salva. No tenemos que hacer nada. A este hemos ofendido. Solo nos pone una condición: arrepiéntete, arrepiéntete. Esto es lo, ahora que se acerca lo que ustedes llaman Semana Santa, este es el sacrificio de Cristo. Pero no es para que te acuerdes una semana, es para que cambies de vida. ¿De qué sirve que no comas pescado? ¿De qué sirve que visites los 7 templos? ¿De qué sirve que tomes ceniza? Arrepiéntete, cambia de vida. Arrepiéntete, ven a Él de rodillas. ¿En dónde está? En tu cuarto, en tu cuarto, en tu cuarto. Entra en tu cuarto. Eso dijo Jesucristo, y pídele perdón a Él. Y a todo aquel que predica otro evangelio, dice Gálatas 1:9, que eres maldito para Dios. Todo el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Dios te bendiga. EMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, México. Radio Esperanza, manantial de música.
somos iguales.